Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla David Moshe Otero de los caminos de Israel. Y obvio, en cada momento del break mío trato de tomar esta oportunidad de compartir con ustedes un poquito de lo que es enseñanzas de la Torá, enseñanzas de la halajá o la ley judía, en la cual aplican a lo que es el duelo cuando uno haya perdido algún ser querido, alguna persona amada. En particular para la comunidad judía, estas leyes son aplicables. Y para muchos de ustedes que están en duelo, todas estas leyes sirven en sí para ayudarnos a poder recobrar un sentido de nuevo a la vida después de una pérdida tan profunda de algún ser querido. Y como habíamos dicho en el tercer video, que estuvimos hablando acerca de quién está en el luto y a quién se le aplica, que son los familiares inmediatos, como hijos, hijas, papá, mamá, hermanos, hermanas, etc. Esto todo le aplica estas leyes sobre los familiares más cercanos. Vean por favor el primer video que yo, los primeros 3 videos que hice correspondiente a este tema. Ahora en este video quiero tocar lo que es el rasgado de las ropas o quería que se hace antes de la sepultura. Y todos aquellos familiares que habíamos mencionado anteriormente deben guardar luto y están obligados al rasgado de ropa. Esta obligación es de los sabios. Estando de pie en el momento de la creya, el rasgado se hace un corte, sería cerca del corazón, porque es un dolor profundo, o en la chaqueta que tienen puesto. Y es por eso que cuando van a la sepultura deberán estar conscientes de llevar alguna ropa que sea algo que permite que sea rasgado. Estando de pie en el momento de la creya, el rasgado se dice la bendición completo, y el que está en luto debería decir Baruch Dayen Haemet. Ahora lo traducen acá como alabado Dios justo de verdad, cuando realmente dice bendito el juez el verdadero. Si esto lo hizo estando sentado, se para y vuelve a rasgar su ropa sin decir de nuevo la bendición. Si estuviera enfermo o aquel anciano que no tuviera la fuerza, le cuesta ponerse de pie en el momento que se debe de hacer la cría, puede hacerlo sentado y decir la verajá o la bendición. Es la costumbre de nuestros hermanos Ashkenazí hacer la quería y la verajá antes de realizar la sepultura. La costumbre entre los sefaradín es hacerlo luego del entierro, antes de la Seudat Habra. Este es el nombre que se da la primera comida de los Abelim y su regreso luego del entierro del difunto. Normalmente se le prepara comida al que está en luto y se le prepara todo, y es por eso la importancia de estar en comunidad. La obligación de rasgarse es desde la mitad del pecho hasta el costado izquierdo, por los lados a los padres y de los más familiares en la mitad del pecho. Para el lado derecho aproximadamente 10 centímetros. Si se hizo la tirada a su espalda o en la orilla de su vestimenta, en la parte de abajo o en el costado o en la manga, no cumplió con su obligación. En realidad, de acuerdo a la halajá, la ley judía, debería hacerse la cría, aunque a él no le corresponde hacerlo, como ser cuando solamente ve a alguno de los 7 nombrados como familiares que ya habíamos tocado, que están guardando luto. También debería hacerlo por aquellos como su suegro, a cual su esposo debe de guardar luto cuando fallece un hombre correcto, un hombre o mujer, aun cuando hubiera cometido una transgresión o pecado por placer, o cuando fallece un gran sabio de la Torá, un Talmid Jajam, un erudito en las leyes, aun cuando se enteró luego que fuera sepultado. En la actualidad no es costumbre de hacerlo en todos los casos mencionados. Cuando se entera del padecimiento de su rabino eminente, de quien aprendió la mayor parte de su sabiduría y de cómo establecer el dictamen halágico, y a la analización y los demás haberlo firmado, su rab en verdad y rectitud
debe derdagarse la ropa hasta descubrir su corazón. Hay quienes opinan que se rasga 10 centímetros solamente. Esto también aplica a los que siguen al rabino, es decir, los discípulos del rabino. A aquellos que me están siguiendo, esto se le aplica a ustedes también. Sobre los familiares que se debe rasgar, Dios lo libre de que me muero, pero en el evento cuando ese día llega, debe de hacer esto porque llega a ser como un hijo o una hija. No sé si ustedes saben esto, pero todos los que tienen estudiantes y están aprendiendo de su rabino son considerados como hijos o hijas de aquel rabino. Bueno, sobre los familiares que se debe rasgar la ropa se hace en la camisa exterior en la medida del 10 centímetros, pero por el pardo, por la marde, se rasgan todas sus camisas, aunque tuviera vestida 10, hasta dejar descubierto el corazón. No es necesario de que al principio rasgar el telet catán, que es lo que se lleva abajo, a poder rasgarlo, particularmente cuando se trata del pardo o la marde. No es costumbre entre los sefaradín rasgar el saco, sea este corto o largo. En el caso de aquel que es un abel, tuviera puestas ropas bellas de valor y desea cambiársela antes de la cría por otra sencilla, puede hacerlo, no hay problema. El hombre y la mujer ambos están obligados a hacer la cría, ¿sí? Lo que es el rasgo de la ropa. La mujer lo hace en su prenda interna por el parde o por la marde, volviéndose a su espalda por pudor, rasgando entonces nuevamente su ropa exterior. De acuerdo a cómo será aclarado más adelante, hay determinantes situaciones que la persona del duelo puede cambiar su camisa durante la semana, días hábiles del duelo por algunos duelos familiares, y no son los pardes, no siendo necesario volver a hacer la cría, porque se lleva lo que es la cría y lo que está rasgado por los 7 días de lutos, no siendo necesario volver a hacer la cría, pero sí se trata de esto, vuelve a rasgar, pero no dice la verajá. En la actualidad se realiza un pequeño corte con un objeto, haciendo con la mano, es decir, se hace como un corte, un cuchillo o algo así, y se hace un corte y se rasga un poquito. Haciendo esto de mano, desde el principio es preferible que otra persona le haga la cría que uno mismo no se lo haga. Por lo cualquiera de todos los familiares nombrados, si tuvo necesidad durante las semanas, días hábiles de cambiar su camisa, no es necesario volver a hacer la cría, pero si estuviese de duelo por los pardes y cambia su camisa, vuelve a hacer la cría como la primera vez, pero no se repite la bendición. A pesar de que por los pardes tendrían de cubrir el hombro, en la actualidad no se acostumbra a esto. De acuerdo a hacer la cría antes del entierro, la costumbre de los sefaradín es hacerlo después del entierro, antes de la seudá, es decir, ya que se enterró la persona después del entierro, se hace la cría. Si hubo confusión y se olvidó de hacer la cría, se acordó durante el mismo día hasta la noche siguiente, lo hace con la verajá. Pasado este tiempo lo hace sin la bendición. Como aclaremos más adelante, habiendo transcurrido la semana no se hizo la cría, luego no lo hace, a excepción de los pardes, pues por ellos debe rasgarse siempre, aun cuando haya pasado 12 meses. Hay quienes sostienen que habiéndose acordado dentro de los 3 días, hace el rasgado y dice la verajá, la bendición. ¿Cuál es la bendición? Baruch Adayin Ha'emet. Y transcurrido este tiempo lo hace, pero sin la bendición. Pero hay quienes opinan que habiendo pasado el día del entierro y la noche posterior se hace el rasgado, pero no se dice la bendición. Conforme a esta última opinión, se debe de proceder. No se continúa vistiendo las ropas que se deberían rasgar por la pérdida de un familiar luego de haber pasado la semana correspondiente. Quienes lo hubieran fallecido 2 familiares en la forma simultánea o se hubiese enterrado de 2 de ellos de la misma manera, aún en el caso que se trataron de los pardes que fallecieron de la forma simultánea, hace una sola cría. Habiendo fallecido el parde o la marde y algún familiar en forma simultánea, hace primero la cría que le corresponde a los pardes del lado izquierdo y luego, como lo que entendemos, hace frío, aquí afuera hace frío, y luego vuelve
al rasgarse del lado derecho 10 centímetros aproximadamente. Habiendo fallecido los familiares, dos familiares, uno luego que el ordo, como es el caso de haberse hecho la cría, fue enterrado del ordo fallecimiento dentro de los 7 días del primero, hace una distancia de 6 centímetros de la primera que se hizo y vuelve a rasgarse 10 centímetros, pudiendo también alternativamente agregar la primera 10 centímetros. Si se sucedió otro deceso después de los 7 días, agrega solamente un pequeño corte al que ya hizo. Si se produjo el deceso de un familiar o hizo cría y luego falleció el padre o la madre, tanto habiendo transcurrido o no 7 días del rasgado, se establece una distancia de 6 centímetros de este y hace una nueva cría del lado izquierdo como corresponde hacer por el padre o la madre. En el caso del primero hubiera fallecido alguno de los padres, hizo el rasgado y luego falleció ordo familiar de los 7 días, agrega ordo corte al que tiene en su ropa. Después de los 7 días agrega un pequeño corte ya existente en su ropa, como comentamos anteriormente. Cuando a una persona le comunicaron que murió un familiar, ignorando de quién se trataba, o un momento de arrebato se rasgó su ropa y luego se hizo saber quién era, cumplió ya con la obligación de quería. Cuando le hacen saber la muerte de un familiar, creyendo que se trata del padre, hace quería enterándose después de que se trató de su hijo, cumplió con su obligación del rasgado. Cuando a una persona le hacen saber que falleció su padre, enterándose luego que se trataba de su hijo, así como también en el caso en que una persona perdió el conocimiento, dándosela por fallecida y hizo la quería, el rasgado, y enterarse luego en el momento del rasgado estaba con vida y que solo posteriormente falleció. Si se enteró en el mismo momento de los hechos, cumplió ya con su obligación. Si todas estas situaciones sucedieron 2 o 3 segundos después que hizo la quería, equivocadamente no cumplió con su obligación y debe volver a hacer la quería. Cuando un bebé de hasta 30 días o en el mismo día 30 perdieron la vida, el día 30 perdiera la vida, no hacen por él quería. Cuando un pequeño pierde su familiar, de los comentados le hacen la quería. No se hace quería en el Shabbat o en el Yom Tov, ellos tienen vigencia en el segundo día festivo de la diáspora. Es decir, que cuando caen los días solemnes de Shabbat y Yom Tov no se hace rasgado de ropa, siendo desplazado para después de esto. Esto tiene vigencia solamente si falleció y fue sepultado en Yom Tov, pero si hubiera fallecido en Yom Tov, siendo enterrado en los días de Chol HaMoed, entre las semanas de una fiesta, por ejemplo en Pesach, se lo contempla en el Din como fallecido en el Chol HaMoed, lo cual es aclarado en el siguiente. La opinión del Maharán en su libro de Shulchan Aruch es que debe hacerse la quería en Chol HaMoed. Hay quienes opinan como el Ramá, que es más bien la comunidad Ashkenazi, el rabino Moshe Selek, uno de los grandes legisladores rabínicos de la comunidad Ashkenazi, que solamente por los padres se hace cría en Chol HaMoed y por los otros familiares no. Los que siguen la costumbre según la dictamen del Ramá y por otros familiares están obligados a decir la bendición Baruch Dayan HaEmet en Chol HaMoed. También hacer rasgado después de la fiesta sin decir la bendición. La costumbre en Jerusalén es hacer quería en Chol HaMoed solamente por los padres, pero los restantes en lugares de Israel, donde no hay una costumbre específica, se debe seguir la opinión del Maharán, quien dice que debe hacerse la quería con la verajá en Chol HaMoed, también por los demás familiares. Cuando tuvo conocimiento por Shemua de Hoka, es una referencia cuando se entierra de la desgracia pasada de los 30 días por los demás familiares en Chol HaMoed, hace quienes opinan que debe hacerse quería. Hay quienes dictaminan que no y que tampoco debe rasgarse por el padre o la madre, sino que lo hace después de la fiesta. De esta manera la indicamos como la halajá, siendo que está también la costumbre en Jerusalén. Habiéndose comunicado del fallecimiento de un
determinada hermana, y luego de haber hecho quería, se entera que hubo un error y fue de otra hermana, como también cuando le dijeron que falleció una determinada hija, y hizo que creía y hubo un error, cumplió con su obligación y no debe volver a hacer rasgar su ropa. Los novios que se hallan dentro de los 7 días de su boda, y está pasado, y falleció el padre o la madre, dicen la bendición Dayan Ha'emet solamente, pero no rasgan su ropa hasta que comienza el duelo de los 7 días, luego de los 7 días de la Jupá. Y aquí terminamos con este asunto de lo que es el rasgar la ropa, que es lo que es el bajar, demostración del duelo que la persona sufre dentro de su propio ser, dentro de su propia ropa, dentro de su propia carne, como si fuera así. Y esto, créalo o no, tiene un nivel de consolación y consuelo para la persona que está en duelo en este proceso. Le habla David Moshe Otero. Por favor, apóyanos en su participación con los caminos de Israel, contribuyendo con una sedacá, una donación para que hagamos fuerte esta enseñanza de la Torah y poder determinarlo en diferentes partes del mundo. Shalom, shalom y Shabbat shalom a cada uno de ustedes, y gracias a cada uno de ustedes que recibieron mi notificación y por su sedacá, y aquellos que aún no lo han hecho, por favor háganlos hoy, antes que inicie Shabbat, y así entrando en lo que es el sedacá, a lo que es fortaleza, hazak, hazak. Shalom, shalom, Shabbat shalom.